flexión con oposición, ¿vale? Bueno, esto es un poco para que veáis la dinámica del ejercicio, ¿vale? Insisto que los vídeos y una batería de ejercicios lo vais a tener con la documentación de la presentación, ¿vale? Bueno. Perdón. Bueno. Correr desmarcándose, ¿vale? Correr desmarcándose. Correr desmarcándose, ¿vale? Como por ejemplo este tipo de ejercicios, ¿vale? Es un 2 para 1 en espacio reducido. Esto puede ser también, podéis poner un 3 para 2, ¿vale? Pero siempre con el concepto de velocidad, de todo lo que se haga con velocidad, ¿vale? Pases largos, ¿vale? Por favor, importante, pases largos, ¿vale? Porteros, en este caso trabajan esta situación, los porteros están trabajando estos pases largos, siempre en situaciones y en recepción en velocidad, ¿vale? Pero sin echar en el olvido a jugadores. Los jugadores también tenemos que ser capaces de pasar el largo de una manera bastante eficaz. Técnica de pase. ¿Vale? Pues bueno, ejercicios de técnica de pase, subidas en ochos, con recepciones a una mano, a dos manos, en bote. Podéis utilizar para calentamiento. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos que trabajar en los entrenamientos? Situaciones en superioridad numérica inicial o creada. Bien, cuando digo superioridad numérica inicial o creada, podemos partir de una situación de 2 para 1, 3 para 2, ¿vale? Pero también podemos provocar esa situación, ¿vale? Con desequilibrios, ¿vale? Es decir, por ejemplo, jugar un 2 para 2 en ataque posicional, ¿vale? Y el jugador que lanza se queda en el repliegue, no sale a hacer el repliegue y entonces se convertiría en un 2 para 1. O, por ejemplo, el jugador que lanza, ¿vale? Hace una flexión de brazo y después repliega, con que ya ahí permitimos un desequilibrio, ¿sí? Bueno, vamos a ver este vídeo. De la Federación Española
del CAR de Granada, es una situación de contraataque, primero 1 para el portero, más un 2 para 1, más un 3 para 2, ¿vale? Entonces, bueno, son ejercicios que nos pueden enviar. Tampoco, o sea, nos pueden ayudar. Tampoco he hecho mucho hincapié, recalcado mucho los ejercicios, porque ejercicios hay bastantes, ¿vale? Yo lo que quiero es que os quedéis con el concepto de que debemos de trabajar todas las fases, ¿vale? Ahí va el 1 para el portero y él se queda a defender, salen sus otros 2 compañeros y trabaja un 2 para 1. Y ahora van los 3 y trabajan un 3 para 2 con los otros 2 compañeros que están en 6 metros defendiendo. Bueno, esta es la dinámica. Esto en categorías, por ejemplo, más formativas, podéis indicar que el defensor tiene que estar en 12 metros y que estos 2 de aquí tienen que estar pues en 10, 12 metros para que defiendan un poco con espacio. Bien. Otra cosa que hay que trabajar son situaciones en igualdad numérica, ¿vale? Situaciones en igualdad numérica, tipo 2 para 2, 3 para 3, 4 para 4, durante el desarrollo, por zonas, en transición, ¿vale? Para que precisamente también nos acostumbremos a ese tipo de transición, de desarrollo, ¿no? En igualdad numérica. Yo, si me pedís que os dé mi opinión, yo normalmente donde más hago hincapié, donde más remarco, es en el juego de contraataque siempre en superioridad numérica del ataque. ¿Por qué? Porque yo creo que es una situación más real de juego, ¿vale? Aparecen más situaciones de desventaja numérica, en superioridad numérica, en contraataque, durante un partido que en igualdad, ¿no? Aunque también hay que trabajarlas, ¿eh? De hecho, bueno, yo trabajo, ¿vale? Aquí vamos, un vídeo también de la selección española, del CAR también, con algún ejercicio, ¿vale? Perdón, un segundo. Porque quiero que le veáis en pantalla completa. Bueno, listo. Bueno, quiero que le veáis en pantalla completa porque se aprecia obviamente mejor las cosas. Bueno, esto es un 3 para 2 posicional que luego se va a convertir en un 2 para 2 en contraataque, ¿vale? En un 2 para 2. Aquí podemos limitar rebotes, podemos limitar ciclo de pasos, etcétera, 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 ¿vale? Bien. Y aquí es un aspecto que, como os decía antes, nos conviene trabajar bastante, ¿vale? Y que muchas veces lo obviamos, ¿vale? Y es trabajar el espacio de transición. ¿Qué es el espacio de transición? El espacio de transición es esto. Este cuadrito, o rectángulo, mejor dicho, que os he puesto aquí, ¿vale? Que se llama espacio de transición porque, bueno, es donde mayoritariamente se desarrolla las acciones de transporte de balón, de desarrollo, ¿vale? En los contraataques, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que trabajar este espacio porque, bueno, es una situación real de juego y aquí es donde se cuece mucho de los éxitos o de los fracasos del contraataque, ¿vale? Por ejemplo, aquí he puesto un ejercicio de 2 para 1 más 2 para 1 más 2 para 1, pero bien podría hacer perfectamente, por ejemplo, el ejercicio antes que hemos visto del hexágono, ponerle aquí, ¿vale? Ponerle aquí y cuando el ataque de
consiga dar 6 pases sin que la defensa se anticipe o anticipándose la defensa, ¿vale? En este caso, pondríamos, ya que estamos trabajando contraataque, anticipándose la defensa. Si da 6 pases, castigo a la defensa. Si la defensa anticipa y recupera el balón, sale en contraataque para el lado que haya recuperado, ¿vale? Al lado, si ha recuperado un pase de este jugador a este jugador, por ejemplo, o a este jugador, a un jugador que tenemos aquí, pues sale para este lado, ¿vale? Y trabajamos estos 3 para 3 o 3 para 2, depende de lo que queramos, ¿vale? También se puede trabajar así, perfectamente, ¿vale? Es un ejemplo el que os he puesto aquí, ¿vale? Pero, bueno, insisto, ejercicios hay muchos. Bien. ¿Qué es la recomendación que yo hago? Es trabajar por fases encadenadas. Es decir, el día que trabajamos defensa, trabajar contraataque. ¿Vale? Yo cuando he estado trabajando con clubs, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí trabajaba así, defensa contraataque, pero había un día que exclusivamente le dedicaba a trabajar contraataque, obviamente repliegue y contragol. Solo un día es cuando yo trabajaba con clubs, ¿vale? Cuando yo trabajaba con clubs, yo hacía eso. Un día a la semana, ¿vale? Entramos 5 días y yo, independientemente de que el día que trabajamos defensa podía meter algún ejercicio, alguna de las fases de contraataque, ¿vale? Pero había un día, normalmente los miércoles, ¿vale? Que yo trabajaba exclusivamente contraataque, repliegue y contragol. Me dedicaba la sesión a eso, ¿vale? Con diferentes objetivos, obviamente. ¿Vale? Bueno. Milena, ¿alguna pregunta? Profe, sí, hay 2 preguntas en el chat. Sí. La primera te la voy a leer textual y es de Miraidi Suárez y dice que recomienda usted en base a los escalonamientos a la hora del ataque. Ella se refiere a la distribución, según pone en la pregunta. Bueno, digamos desde una perspectiva de base, de balonmano base, yo incidiría mucho en que cada uno respete su carril, ¿vale? Es decir, los extremos, su carril, el pivote, su carril, y lo que sí empezaría a insistir ahí es laterales bien abiertos y central un poco más retrasado que los laterales. Que no vayan paralelos las 3 primeras líneas. ¿Por qué? Porque si el central y los laterales van paralelos, hay más riesgo de corte de pase del repliegue. Sin embargo, si van de manera escalonada, es más difícil ese corte de balón, ¿vale? Esas, pues, por ejemplo, yo qué sé, en infantiles yo empezaría ya a exigir esto. En mini, por ejemplo, mi idea o lo que yo creería es que sí, obviamente tienen que correr contraataque, ¿vale? Pero sí incidiría más en los aspectos técnicos, es decir, en los desmarques, en carrera, en el rebote con inteligencia, en el armado de brazo corto, en la observación de qué compañero está desmarcado, en ganar espalda al defensor. En eso incidiría más en mini. Pero, sin olvidar, por ejemplo, en una etapa infantil, esas cosas que hemos trabajado en mini, sí, ya les orientaría hacia unas pautas que tienen que mantener en un contraataque, ¿vale? Yo creo que sí. Luego también podemos entrar a valorar en etapas posteriores, en cadetes, que depende del sistema defensivo. Obviamente el sistema defensivo tiene mucho que decir, ¿vale? Por ejemplo, en una defensa 6-0, ¿vale? La anticipación, pues yo la daría a la zona contraria al lanzamiento. Es decir, ¿por qué a la zona contraria del lanzamiento? Pero bueno, hay unos estudios en el que el rebote va a salir por esa zona, ¿vale? Luego, bueno, pues esa sería una opción. O en una defensa 5-1,
En una defensa 5-1, por ejemplo, el avanzado pues tendría que subir al contraataque y el extremo, digamos, contrario a la zona de lanzamiento, ya que, por ejemplo, para mí los doses y los treses tienen en algunos tipos de defensa, o depende del contrario, del subrepliegue, tienen que barrer esa zona de rebote, ¿no? Bueno, estos son matices que es que depende de muchas cosas. Pero yo en base, en categorías de base de formación, por ejemplo, en una categoría infantil, ya os he dicho, en una categoría cadete, pues ya les iría orientando en otras cosas, ya aparecería el contraataque en segunda oleada más específico, por ejemplo. Pero sí en esa organización básica que debemos. ¿Más, Milena? Sí, profe. Otra pregunta es, ¿cómo se puede trabajar en los entrenamientos los pases en carrera para mejorar tanto el agarre del balón en movimiento como la precisión del pase? Bueno, pues trabajar corriendo. Básicamente trabajar corriendo. Por tríos, por parejas, subidas de balón, con cambios de dirección. Antes de recibir hay que hacer un cambio de dirección o incluso poniendo topes, ¿vale? Pasar, tocar el cono y seguir, tocar el cono y seguir, tocar el cono y seguir. Eso se realiza así. Si queremos correr, tenemos que entrenar mucho corriendo, con balón, ¿vale? Corriendo con balón. O sea, eso es así, no hay mayor misterio. Yo lo entrenaría así, vamos. ¿Más? Otra pregunta, profe, es que ahora que tú entrenas la selección nacional, ¿cómo se da el cambio entre el ataque, el repliegue, el contragolpe? Pues, ¿cómo sería el orden correcto para entrenarlo? Bueno, la verdad es que el orden tiene que ser el mismo, ¿no? Entrenaríamos defensa contra ataque, ataque, repliegue, y esas son más o menos las relaciones encadenadas que yo establezco. Sí que es verdad que hay que hacer un matiz importante. No es lo mismo entrenar un club que entrenar una selección. Eso no es lo mismo. Entre otras cosas, porque en un club tú puedes modelar según tú quieras. En una selección tienes menos periodo de trabajo, normalmente va todo muy embotellado, o por lo menos aquí en Colombia, por cuestiones de logística y presupuestarias, va todo muy embotellado y tienes que ir a sota, caballo y rey, ¿vale? No puedes, digamos, no sé cómo explicarlo. No puedes mucho, tienes que ir a cosas más concretas, ¿vale? Porque no tienes tiempo. Normalmente tienes la competición en un mes y venga, y tienes que hacer lo que tienes que hacer. En un club no, en un club tienes más tiempo, más periodización, puedes modelar tú más. Pero yo siempre trabajaría defensa contra ataque y ataque-repliegue. Y en clubs, si podéis dedicar un día a trabajar exclusivamente contraataque, repliegue y contragol, eso sería ya lo ideal. Bueno, y la última para cerrar esta ronda de preguntas es cuando se habla la voy a leer textual, cuando se habla de carreras variadas en el contraataque en direcciones diferentes del campo, él quiere saber si las carreras cambian con respecto al jugador pivote en comparación con los laterales o los extremos, por ejemplo. Sí, también depende depende del sistema defensivo, porque, por ejemplo, antes os decía un 5-1, pues si nosotros queremos que nuestro avanzado salga al contraataque en primera oleada, le tenemos que decir que no haga una carrera en trayectoria recta hacia portería contraria, sino que se abra uno de los laterales, ¿vale? A uno de las zonas exterior lateral, y extremo lateral, ¿vale? Entonces, no. Los extremos normalmente tienen que hacer una carrera más rápida, una salida más rápida, ¿vale? Entonces, tienen que hacer una primera aproximación en línea recta y luego ya, en función de ir ganando el punto de penalti, ¿vale? Los laterales tienen que estar bien abiertos
¿vale? Y corriendo en trayectoria un poco lineal, ¿vale? Y el central es el que tiene que ir más retrasado, ¿vale? Sin embargo, el pivote tiene que ir recto, digamos, a no ser que tengamos alguna situación específica trabajada. Pero los carriles, las calles, yo creo que serían así, ¿vale? Bueno, profe, ya podemos continuar con la charla. Ahorita abrimos la última ronda de preguntas. Bueno, vamos con la fase de finalización. Bien. ¿Cuándo termina el contraataque? Cuando se consigue gol y cuando se renuncia al gol y se pasa a ataque posicional. Vamos a ver un ejemplo de la primera. Ahí subimos y eso acaba el gol, ¿vale? Y vamos a ver una situación de la segunda, cuando renunciamos al gol y se pasa al ataque posicional. Ahí vemos también, iniciamos, vemos que no puede haber éxito y ese jugador decide parar. Calmamos y volvemos a jugar. Bueno, este también es un aspecto, bajo mi punto de vista, que es importante que el jugador sepa. Es decir, solamente en el contraataque tiene éxito si hay gol o se mantiene la posesión. Es decir, si nos fuerzan a tirar de una posición incómoda, que no vamos a garantizar el gol, ahí el jugador le tenemos que enseñar a decir, si no lo ves claro, más vale parar y seguir jugando. ¿Vale? Más vale parar o en el desarrollo que estamos subiendo el balón y queremos dar un pase imposible, no. Hay que ser eficientes y efectivos. ¿Vale? Todos los que estáis ahí habéis jugado, jugáis, incluso ahora ya entrenáis y jugáis. ¿Vale? Vosotros sabéis que el resultado de un contraataque es por un éxito defensivo, una parada del portero, una buena acción defensiva, una recuperación o lo que sea, ¿vale? Y sabéis lo que cuesta eso, ¿vale? Para en 5 segundos, ¿vale? Por no valorar un riesgo, perdamos esa bola, ¿vale? Esto, por favor, hay que ser conscientes y hacer conscientes a nuestros deportistas, ¿vale? Bueno, seguimos con la finalización. Metodología de entrenamiento para mí. Aumento de la eficacia en situaciones simples. 1 para 0, 2 para 1 y 3 para 2 en metros finales. ¿Vale? Concienciar, y esto para mí es básico, a los deportistas que no se trata de hacerlo bonito, sino de hacerlo efectivo. ¿Vale? Esto, ¿vale? Esto no significa que no se tengan que emplear las vaselinas, o los las roscas y todo eso. No, no, porque esos son recursos de lanzamiento. Ahora, lo que hay que insistir al deportista es ¿cuándo? ¿Vale? O sea, la brillantez individual no está por encima de la efectividad o del resultado final de un trabajo en equipo que es una defensa. Es decir, el gol vale igual si le meto un trayazo a la escuadra o abajo que si meto una vaselinita. Vale igual. ¿Vale? Lo que hay que hacer aquí es insistir al jugador que por él quedar bien no fastidia al grupo. Es decir, si yo quiero una vaselina con el portero debajo los palos, eso no está buscando el beneficio del equipo, está buscando el aplauso de la grada. Y esto desde bien pequeñitos hay que concienciarles de que el contraataque y la finalización eficiente, eficaz, es el resultado de un trabajo en el grupo. ¿Vale? Luego no estamos como para desperdiciar en tomas de decisiones absurdas e inútiles. ¿Vale? Esto también es muy importante.
Recursos para desenvolverse en situaciones complejas. Esto es un poco válido con lo de antes. Es decir, algunas veces vemos a jugadores donde intentan finalizar en una situación muy compleja. ¿Vale? Muy compleja. Todo por no darse un stop y decir, uff, porque el jugador lo sabe. ¿Vale? El jugador sabe que desde un extremo cerrado en la esquina, un contraataque es menos efectivo que desde una zona centro, o que hay más posibilidades de perder el balón, o que un pase a bote desde medio campo es más complicado que el receptor recepcione con cierta fiabilidad. ¿Vale? Entonces, esto hay que proponerle al jugador que diga, bueno, situación difícil, paro y vuelvo a jugar. Pase imposible, no, pase fácil, juego fácil y continúo. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Bien. Este es un resumen que hace el profesor Manolo Laguna sobre los objetivos y las cualidades de cada etapa del contraataque. ¿Vale? En iniciación, el objetivo que pone es la anticipación. En la fase de conquista de zonas eficaces, en la lucha por los balones incontrolados. Cualidades fundamentales, la anticipación perceptiva. ¿Vale? Y complementarias, la velocidad de desplazamiento, segmentaria y fuerza. Para el desarrollo, transporte de balón rápido a zonas eficaces. Ventaja numérica o espacial cuando el balón llega a zona eficaz. ¿Vale? Cualidades. Fundamental. Técnico-táctica específica. Esto es pases, desmarques y todo eso a máxima velocidad. Complementarias, velocidad de desplazamiento. Finalización. La explotación, o sea, es decir, la finalización eficaz y la renuncia cuando tengamos que renunciar al lado del juego y formar el ataque de posición. Y cualidades, fundamental. Eficacia en situaciones simples, ¿vale? Máxima eficacia. Y complementarias, fuerza para la lucha, para el salto, para tirar desequilibrado, para pasar desequilibrado, para en un momento dado ver que el contrario me está cerrando y ya estoy en el aire para lanzar y soltarla al lateral contrario para que entre en fly, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, aquí esto lo he titulado clases de contraataque. Quizás no es el epígrafe idóneo, pero bueno, es un poco para que nos entendamos. Bien. Contraataque en primera oleada. ¿Qué es el contraataque en primera oleada? Es el contraataque que va directo del portero de un jugador a un finalizador. ¿Vale? Aquí os voy a poner un ejemplo. Ahí está la portera. ¡Pum! Finaliza. ¿Vale? Bien. Segunda oleada. Es un contraataque apoyado. ¿Vale? Apoyado. Por ejemplo. Aquí vemos a Dinamarca. Pim, pam, pum. ¿Vale? Vamos a verlo otra vez. Pase, pase, finalización. ¿Vale? Esta sería segunda oleada. Hay selecciones, ¿vale? Hay selecciones que aquí tienen trabajado algo, ¿vale? Tienen una situación, pues un desdoble lateral o un desdoble de extremo. El Barcelona últimamente hace mucho un desdoble de extremo sin balón. O sea, es decir, si el balón está en parte derecha, desdobla el extremo izquierdo. ¿Vale? ¿Para qué? Para generar una situación de superada numérica en zona central o en la otra zona contraria cuando devuelvan pase. ¿Vale? Y en tercera oleada, que es el contraataque sostenido. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Hay un pequeño stop de intervención de juego, ahí vuelve a iniciar otra vez, ¡pum! Y ahí está. ¿Vale?
Ahí está. Bien. ¿Por qué quiero que, o he considerado oportuno explicaros esto? Bueno, he considerado oportuno explicaros esto porque hay veces que los jugadores les hablas de primera y segunda oleada y alguno pues no tiene claro lo que es. Yo, por ejemplo, para mí, la delgada línea es muy fina entre esto y esto, ¿vale? Entre segunda y tercera oleada. Yo con equipos sí he trabajado tercera oleada, con selección no. Con selección nada más, hasta el momento trabajamos segunda oleada, ¿vale? Hasta el momento. No quiere decir que no vayamos a trabajar tercera oleada, pero hasta el momento solamente segunda oleada, ¿vale? Yo creo que estas 2 oleadas se tienen que trabajar, ¿vale? En categorías de formación, la primera oleada, por supuesto, y la segunda oleada yo la metería organizada a partir de cadete o final de etapa infantil, ¿vale? Digamos, estructurada, insisto, estructurada. Segunda oleada va a haber siempre, pero de una manera estructurada, o sea, con un procedimiento, yo creo que la metería ahí, ¿vale? En esa. Y debemos de saberlo, ¿vale? Primera oleada, segunda oleada, ¿qué hace el equipo? No solamente para nuestro equipo, sino cuando estemos analizando el rival. ¿Qué hace el equipo contrario en segunda oleada? ¿Cómo podemos hacer el repliegue? ¿Tenemos que hacer un repliegue reactivo? ¿Tenemos que hacer un repliegue activo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? ¿O cómo tenemos que hacer? Luego, me ha parecido interesante esto, ¿vale? Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, ahí os dejo mi correo para todo el que tenga alguna duda o necesite algo, pues ahí está. Y bueno, por mi parte, Milena, pasamos a las preguntas. Bueno, profe, hay una pregunta que se refiere a la parte psicológica. ¿Qué tan importante llega a ser? Milena, se te oye fatal. Voy a mirar qué pasa de pronto. Ahora. Ya, ¿me escuchas Sí, mejor? sí. Listo. Esta pregunta es con respecto a la parte psicológica. ¿Qué tan importante llega a ser cuando en cuestiones de